Fondos indexados, ETFs y fondos mutuos son conceptos que muchas veces se utilizan como equivalentes, pero en realidad tienen diferencias bien específicas. Algo que los tres sí tienen en común es que con una sola transacción de compra se pueden adquirir varias acciones de empresas o de otras clases de activos de forma inmediata, bien sea para estar diversificados entre sectores, geografías, tamaños o estilos, y esto es lo que históricamente ha hecho que estos productos sean tan atractivos. Sin embargo, no todos suelen ser ideales para todo el mundo, ya que los costos, la gestión, la flexibilidad, entre otras cosas, varían bastante. Así que en este video queremos hablarte de los fondos indexados, los ETFs y los fondos mutuos, y las diferencias entre ellos. Si estás en búsqueda de un buen broker y vives en Estados Unidos, te recomendamos echarle un ojo a Webull. Solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de mínimo $500, puedes recibir hasta 20 acciones completamente gratis. El depósito debe permanecer por al menos 30 días. Si resides en Latinoamérica, te recomendamos echarle un vistazo a Happy, un broker regulado y asegurado en Estados Unidos, quienes tienen una plataforma intuitiva y segura para nuestras inversiones en bolsa, completamente en español. Al abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $10, puedes recibir hasta $500 en cripto. Y si vives en Europa, te invitamos a que le eches un ojo a Scalable Capital, quienes tienen una excelente plataforma. Además, que puedes obtener una remuneración del 4% anual sobre tu dinero en efectivo por 4 meses y luego 2.6% anual. Les dejamos los links a las 3 plataformas en la casilla de descripción. Hola a todos, somos Andrea y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Hace un poco más de 3 años hicimos un video cubriendo esta temática específicamente y es perfecto para las personas que no saben absolutamente nada del tema y quieren empezar a invertir. Sin embargo, estructuramos este video con la intención de que no tengas que ver el otro, ya que incluimos lo básico para personas que apenas están comenzando y extendimos mucha más información para personas que ya están un poco más avanzadas. Ok, el primer concepto que debemos dominar a la perfección para poder entender bien qué es un fondo indexado, un ETF y un fondo mutuo es un índice. Un índice es un método para hacer seguimiento del desempeño a un grupo de datos de manera estandarizada. Es una lista de datos que por lo general son datos económicos o financieros, pero pueden ser cualquier tipo de datos. A nivel económico, estos datos pueden ser del mercado laboral, pueden ser de los intereses o quizás el más popular de todos, el índice de precio al consumidor, que nos dice la tasa de inflación del país. En fin, puede ser cualquier grupo de datos y la idea es colocar todos esos datos en una lista de forma estandarizada y la intención es hacerle seguimiento a esos datos por periodos de tiempo, ya sea diario, semanal, mensual, trimestral, etc. Por el lado de los datos financieros, los índices usualmente buscan replicar la composición de un mercado, bien sea de forma amplia, es decir, todo el mercado, o de forma más específica o por segmento. Por ejemplo, puede existir un índice para darle seguimiento a todo el mercado de valores de un país o para darle seguimiento a un solo sector como tecnología, salud, energía, etc. En términos de valores, se podría decir que un índice es como un portafolio hipotético de diferentes acciones que representan un mercado o un segmento del mercado. Digamos que si quisiéramos saber cuánto ha crecido o decrecido el sector industrial, podemos tomar todas las acciones de empresas industriales y calcular un total. Ese total va a ser el número al que vamos a irle dando seguimiento. El cálculo de ese total puede variar de índice a índice y cada emisor de índices crea su propia fórmula para llegar a ese total. Por ejemplo, el S&P 500, que es uno de los índices más populares y seguidos en el mundo entero, obtiene su valor basado en la capitalización de mercado de las compañías dentro del mismo, es decir, el tamaño total de cada empresa, mientras que otros como el Dow Jones hace la ponderación basado en el precio por acción de cada empresa y aunque ambos se consideran índices representativos de la economía estadounidense, entre ellos mismos son diferentes simplemente por cómo se miden. Este tipo de índices están muy influenciados por aquellas compañías que tienen una capitalización de mercado muy elevada o aquellos que tengan precios en sus acciones más elevados. El punto es que un índice puede estar conformado por cualquier tipo de datos y los datos pueden estar calculados de cualquier forma para llegar a un número total que represente todos los datos dentro del índice. Y quizás te preguntes, ¿para qué me importa a mí un índice o qué hago yo con eso? Ok, la idea principal de un índice es servir como referencia y medir el desempeño de grupos de datos. En el caso de los índices de la bolsa, se usan para comparar
comparar el rendimiento actual con el rendimiento histórico del mismo índice, para compararlo con algún componente individual dentro de ese mismo índice o para comparar otros componentes fuera del mismo. Así como dijimos hace un minuto que un índice es como un portafolio hipotético de diferentes acciones, muchos inversionistas suelen comparar sus propios desempeños con el desempeño de índices. Y también, como acabamos de mencionar, el S&P 500 suele ser el índice más usado para comparar dicho desempeño. De esta forma, los inversores determinan si han tenido rendimientos por encima o por debajo de lo que se denomina el mercado general. Esta comparación fue siendo cada vez más relevante porque a partir de 1975, John Bogle le dio a los inversionistas la posibilidad de invertir en portafolios conformados por las mismas empresas que conformaban un índice. Es decir, ya los casos dejarían de ser hipotéticos. A este tipo de portafolios se les llaman indexados, ya que su composición es la réplica de un índice y con el tiempo lo que se fue comprobando es que a nivel general era muy difícil obtener un rendimiento superior al de un índice durante un periodo prolongado. Y decimos comprobado porque la teoría de la indexación existía desde mucho antes de su creación. Por mucho tiempo los fondos mutuos eran la alternativa de las personas que querían invertir en bolsa, más allá de armar su propio portafolio, ya que esto implica poner tu dinero en manos de expertos financieros que hacen el trabajo duro por ti. Un fondo mutuo es como un portafolio de inversión activamente manejado por un grupo de profesionales. Es decir, es un grupo de personas que se dedican a la industria financiera quienes deciden qué acciones conforman ese portafolio, cuándo vender, cuándo comprar o cuándo no hacer nada. Normalmente hay un gestor principal y el resto son analistas y gestores más junior. El trabajo de estos profesionales consiste en analizar constantemente la salud del fondo y decidir si alguna posición debe ser vendida o reducida, así como analizar nuevas oportunidades y decidir si comprar una nueva posición o aumentar las posiciones actuales del fondo. Estas posiciones suelen ser acciones, pero también pueden ser otros tipos de activos. Cómo funciona la mecánica al invertir en estos fondos es que se van acumulando los depósitos de los inversionistas y ese dinero se utiliza para hacer las compras de las acciones que los gestores deciden. Si se obtienen ganancias, las mismas se reparten de forma proporcional a la cantidad de dinero invertida de cada inversor. Por ejemplo, si el fondo tiene $1,000 bajo gestión, de los cuales 600 son míos y 400 son de Andrea, yo tengo el derecho del 60% de las ganancias y Andrea el 40%. Por esa labor de elegir las acciones por nosotros y gestionar el fondo, se les paga una comisión a los gestores. Y un punto importante es que esa comisión no solo se les paga si se obtienen ganancias, también se pagan cuando se obtienen pérdidas. Por eso es que es más importante el equipo de gestión que la misma composición del portafolio al momento de invertir en un fondo mutuo. Y de hecho, de ahí viene el dicho que dice que cuando uno invierte en un fondo activamente manejado, no se está invirtiendo en el fondo, se está invirtiendo en el gestor. Entonces, la intención principal es generar retornos para las personas que invirtieron en el fondo, que aunque sí son considerados inversionistas, tienen un perfil más de clientes. Y para determinar si el retorno obtenido fue exitoso, se compara el desempeño del fondo con el desempeño de algún índice. Usualmente ese índice es el S&P 500. La misión sería obtener un rendimiento por encima del rendimiento del S&P 500 año a año o tener una menor pérdida. Y de hecho ese índice es utilizado como punto de referencia a nivel general para todo el mercado. Entonces, si el fondo mutuo le otorgó a sus inversionistas retornos superiores a lo que obtuvo el S&P 500 durante el año, se puede decir que logró su función. Los fondos mutuos activamente manejados no cotizan directamente en la bolsa y para poder comprarlos debemos acceder a ellos a través de un broker que ofrezca la habilidad de comprar y vender fondos mutuos. Un ejemplo de esto podría ser brokers como Fidelity, que ofrecen una sección específica para inversión en fondos mutuos, tanto activamente como pasivamente manejados. Otros brokers que por lo general son los más nuevos, como Robinhood y Webull en Estados Unidos o Happy en Latinoamérica, que los tres son excelentes por cierto, no suelen ofrecer la habilidad de invertir en fondos mutuos, sino solo en activos que coticen directamente en la bolsa, como las acciones de los ETFs que vamos a ver en un momento. Ahora, es lógico asumir que un profesional puede gestionar mejor un portafolio de inversión que una persona regular. Tienen mejores herramientas, tienen mejores recursos, tienen acceso a una mejor información y a nivel general se preparan para ese trabajo. Sin embargo, a pesar de que algunos sí tienen la capacidad de generar retornos por encima del mercado algunos años, a largo plazo los inversionistas de estos fondos suelen obtener rendimientos netos menores a si simplemente hubieran invertido en un fondo pasivamente manejado, como un fondo indexado. Y esto es por varias razones, pero para motivos de este video hablaremos de dos.
el momento en el que se invierte en ese fondo mutuo y los costos del mismo. El factor más común para explicar un rendimiento menor por parte de inversionistas en fondos mutuos es por el momento de la entrada al fondo. Por lo general, una vez que los fondos mutuos exitosos se dan a conocer es porque ya tuvieron unos rendimientos exponenciales y es muy difícil que obtengan beneficios similares de forma consistente por años siguientes. Por lo que posteriormente sus inversores van generando menos dinero y el fondo va perdiendo popularidad. Para dar más contexto, es posible que un gestor haya elegido una acción ganadora en un punto ideal y esto le dio retornos masivos que contrarresta cualquier otra acción perdedora dentro del fondo. Esto genera un efecto marketing y llama la atención de otros inversionistas quienes deciden invertir en el fondo con la expectativa de que ese crecimiento se mantendrá de forma sostenida. Pero la realidad es que estadísticamente es muy poco probable que el gestor elija de nuevo otra acción ganadora a ese mismo nivel. Además de que las expectativas a ese punto ya son demasiado altas. Esto resulta en pérdidas para los inversionistas que entraron al fondo durante o después de su crecimiento exponencial y resulta en retornos promedios a la larga para el que invirtió desde antes. Adicionalmente, lo que suele ocurrir es que al ajustar el retorno neto al inversor, la mayoría termina por debajo del promedio del mercado. Gran parte de la razón por la que inicialmente se obtiene un retorno asombroso y luego uno mediocre es por la cantidad de activos bajo gestión. Es decir, la cantidad de dinero que se acumuló en el fondo. Cuando es poco dinero, es más fácil para un gestor conseguir un retorno extraordinario, porque su universo de oportunidades o de posibilidades es muy amplio. Pero a medida que va entrando cada vez más dinero al fondo, tiene que alocar una mayor cantidad y las oportunidades se van haciendo cada vez menos. Y parte del fondo comienza a estar sobreexpuesto a segmentos más riesgosos. Algo a considerar es que cuando los inversionistas deciden sacar el dinero del fondo, el gestor tiene que vender parte de las acciones para poder tener el efectivo y dárselo a los inversores. Este proceso se llama redención y a medida que más personas quieren salir del fondo, el gestor tiene que realizar más ventas y en muchos casos las ventas ocurren en malos momentos, lo que empuja hacia abajo aún más el rendimiento del fondo. Para tratar de evitar esto lo más posible, algunos fondos mantienen una porción en efectivo y así no tienen que liquidar posiciones para darle el efectivo a los inversionistas que se quieran salir. Y otros fondos simplemente tienen un periodo de bloqueo en donde no permiten realizar redenciones. De hacerlo, cobrarían un cargo llamado Sales Load. Hay otros fondos que cobran este cargo así estés entrando o saliendo del fondo. Sabiendo solo estos puntos, seguro puedes pensar que la solución es simplemente encontrar un fondo que no cobre Sales Loads, que tenga un expense ratio bajo y que no haya pasado por su periodo de máximo crecimiento. Y estarías en lo correcto. Si se consigue un fondo mutuo bajo esas condiciones, se podría considerar como una alternativa. Y aunque sí existen fondos que no cobran sales lows y que podrían justificar de cierto modo un expense ratio elevado, es muy difícil encontrar un fondo antes de su periodo de máximo crecimiento porque simplemente no son conocidos. Y la realidad es que los que podrían tener una mejor expectativa de crecimiento no los vas a encontrar en plataformas como YouTube y mucho menos en redes sociales. Normalmente son fondos que se dan a conocer de voz a voz entre inversionistas con confianza entre sí. Y de hecho, los mismos gestores de los fondos prefieren que eso se mantenga de esa manera. Por lo que las alternativas que normalmente están a la disposición de la mayoría de personas suelen ser fondos creados para atraer depósitos, no necesariamente para ofrecer mejores retornos. En la actualidad, muchos de estos fondos mutuos ahora cotizan en forma de ETFs y la mayoría de personas terminan en estos fondos mutuos sin ni siquiera saberlo. Al final, los gestores de fondos asumen el menor riesgo posible porque reciben su comisión así obtengan o no el retorno esperado. Incluso si el fondo tuvo pérdidas, el inversionista tiene que pagar a los gestores. Por esa simple razón, los gestores tienen un mayor incentivo a buscar el crecimiento de los activos bajo gestión que a buscar un mejor retorno para los inversionistas, quienes sí están asumiendo todo el riesgo y están cubriendo con todos los costos. Por eso es que dijimos hace unos minutos que las personas que suelen invertir en fondos mutuos tienen un perfil más de clientes que de inversionistas. Ahora, y esto es muy importante, esto no quiere decir que ningún gestor tiene en mente los intereses de sus inversionistas. Sí existen buenos gestores, solo que normalmente no son los que llaman la atención o en muchos casos trabajan para fondos privados que las personas regulares simplemente no pueden acceder. Pero suponiendo que dimos con uno de estos gestores honestos, siguen siendo los inversionistas quienes asumen todo el riesgo y a la larga la gran mayoría de fondos siempre e inevitablemente van a terminar por debajo del mercado a largo plazo. Esto es algo que los académicos comenzaron a darse cuenta a mediados de los 1900 y empezaron a cuestionar las alternativas de inversión para las personas, señalando que un producto que simplemente siga el desempeño de un índice podría ofrecer un mejor retorno a horizontes de tiempo que sean más largos.
Más o menos en 1960, varios académicos, inversionistas e incluso gestores de fondos comenzaron a exponer el hecho que la mayoría de los fondos mutuos no lograba vencer a los índices representativos de aquel momento. En algunas ocasiones porque los costos que cobraban eran demasiado altos y al hacer el compounding año tras año terminaban comiéndose gran parte de las ganancias que generaban, o si no generaban ganancias, empeoraba la pérdida. Pero más allá de los costos, existía una razón estadística del por qué la mayoría fallaba. Eso lo explicamos en detalle en otro video y hasta hicimos un modelo a pequeña escala. Te lo dejamos en la casilla de descripción por si quieres echarle un ojo. Pero resumiendo, es porque son solo un pequeño grupo de acciones de todo el mercado que generan el rendimiento total de toda la bolsa. Por este hecho, dar con las acciones ganadoras en el momento ideal y mantenerlas por el tiempo correcto era y sigue siendo algo extremadamente difícil de hacer, y que en la mayoría de los casos era necesario un porcentaje de suerte. Por lo que si la probabilidad de conseguir un retorno positivo era importante, lo mejor era invertir en todo el mercado. Es así como nació la necesidad de tener acceso a un fondo que no sea gestionado de forma activa, sino uno que simplemente replique la asignación de un índice. Esto no estamos 100% seguros porque la historia del origen de los fondos indexados es compleja, pero al parecer el primer intento de un fondo indexado fue con el New York Stock Exchange Composite, pero resultó extremadamente complicado y continuaron con el S&P 500 ya que era más fácil de estructurar. Y no fue sino hasta 1975 que John Bogle lanzó el primer producto indexado al mercado, y desde entonces los inversores comunes han dejado de invertir en fondos mutuos activamente gestionados para invertir en fondos indexados. Para recapitular, ya sabemos qué es un índice y ya sabemos qué es un fondo mutuo. Un fondo indexado curiosamente se clasifica como un fondo mutuo, pero que no está gestionado por nadie de forma activa. Es decir, no hay alguien analizando ni decidiendo qué comprar, qué vender o mantener. Simplemente se replican las posiciones que existen dentro del índice que replica y ya está. Es decir, es una gestión completamente pasiva. Adicional a eliminar los riesgos asociados a la inversión activa, los fondos indexados brindaban el beneficio de un bajo costo, en algunas ocasiones de ultra bajo costo. Lo que antes podría costar entre un 1 hasta un 2% del total invertido, ahora costaría 0.1% o hasta menos. Es decir, nada. Y si te preguntas si esa diferencia es significativa, la respuesta es que sí. Y demasiado, sobre todo porque ese costo se va acumulando año tras año y se va creando un efecto compuesto en los costos que al cabo de un tiempo considerable se va comiendo una parte extremadamente significativa de nuestros rendimientos. Los sales loads también eran mucho menores y en la mayoría de los casos ni siquiera existían estos costos. No solo eso, sino que la carga fiscal también era significativamente menor, ya que se realizaban muchas menos transacciones con eventos imponibles. Son por todos estos factores que en comparaciones a largo plazo, los fondos indexados lograban tener un retorno neto mayor a el de la mayoría de los fondos mutuos. Y estamos hablando de los fondos mutuos que sí lograban vencer al mercado. Al final, al calcular los costos acumulados, las comisiones y los impuestos, en más del 90% de los casos era más eficiente simplemente invertir en fondos indexados. Ahora, como un fondo indexado sigue siendo un fondo mutuo, comparten muchas de sus características. Una de ellas es que suele existir un monto mínimo para invertir en ellos. En algunas ocasiones puede ser de hasta $5,000, que aunque no es un monto exorbitante, sin duda puede ser una barrera de entrada para muchas personas. Ojo, esto no ocurre con todos. Ten en cuenta que existen más de 10,000 fondos mutuos, tanto activos como pasivos, y todos pueden tener características únicas. Otra característica común es que suelen existir costos adicionales si no se compra el fondo directamente a través del emisor. Por ejemplo, si tengo una cuenta en Fidelity y quiero comprar un fondo indexado de Vanguard, posiblemente tenga que pagar cargos adicionales bastante elevados. Estamos hablando de una comisión de unos $70-75 la última vez que chequeamos, solamente por comprar. Y la característica más popular es la del momento de entrada y salida del fondo al final del día cuando cierra el mercado. Es decir, si alguien quiere invertir en un fondo indexado, no importa a la hora que se haga la transacción, la misma se va a efectuar al final del día
cuando cierre el mercado, ya que es solo en ese momento cuando se puede calcular el Net Asset Value del fondo. Y basado en esa figura es que se determina cuál es la participación del inversionista. El Net Asset Value es el valor neto del fondo y funciona exactamente como el patrimonio neto de las personas. Se suman todos los activos y se restan todos los pasivos. Esto no es necesariamente una desventaja, ya que al fin y al cabo estos fondos están pensados para invertir a largo plazo, pero sí creemos que se convierte en una de las ventajas del siguiente producto. Un Exchange Traded Fund o un ETF es también un tipo de fondo mutuo, pero tiene la particularidad que emite acciones y que las mismas cotizan en bolsa como las acciones de otras empresas. Eso es una característica muy importante, no solo porque no hay que esperar hasta el final del día para efectuar una transacción, ya que la misma puede hacerse en segundos durante las horas del mercado, sino que es un producto mucho más asequible, ya que no suele tener un mínimo de inversión, más allá de algún requerimiento del broker si es que lo tiene, y también es mucho más flexible porque no tiene que comprarse directamente al emisor para evitar el costo adicional que hablamos antes. Se puede comprar desde cualquier broker en cualquier momento. Sin duda es el producto más popular en la actualidad porque la barrera de entrada es muy pequeña. Tanto así que hoy por hoy nuevos inversionistas han escuchado mucho más sobre ETFs que fondos mutuos o fondos indexados, a pesar de que todos son fondos. Al final, los tres van a ofrecer la posibilidad de adquirir varias acciones de empresas o de otras clases de activos de forma inmediata con una sola transacción, bien sea para estar diversificados entre sectores, geografías, tamaños o estilos. Aunque de los tres, probablemente los ETFs ofrezcan la mayor cantidad de ventajas. Ahora, un ETF puede ser gestionado de forma activa como un fondo mutuo o de forma pasiva como un fondo indexado. Y es aquí donde muchas personas se confunden porque asocian ETFs como una buena inversión a nivel general, una inversión de bajo riesgo o una inversión bastante segura, cuando en la realidad existen decenas de tipos de ETFs y unos pueden ser extremadamente riesgosos e incluso resultan en pésimas inversiones. Entonces, muchas personas que entran al mundo de las inversiones tienen esa percepción de que los ETFs son iguales a nivel general y no están conscientes de esa diferencia activa-pasiva. Algunos emisores de ETFs activos se benefician de esa buena percepción para atraer depósitos. Y muchos inversores que quizás no quieren estar ahí no están al tanto de que están invirtiendo en un fondo más caro, más riesgoso, con menor probabilidad de éxito a largo plazo, porque, sorpresa, al final, solo son una versión actualizada del fondo mutuo activamente manejado de toda la vida. Al día de hoy, todos los fondos indexados tienen una versión en ETF, pero también hay cada vez más ETFs que son manejados de forma activa. Y quizás esta sea la lección más importante de todo el video. Para dejar clara la narrativa, de aquí en adelante vamos a estar hablando de ETFs indexados, a menos que mencionemos lo contrario. En general, no hay una mayor diferencia si se planea sostener una inversión indexada a largo plazo, sea fondo indexado o ETF, porque al final se está invirtiendo en los mismos activos subyacentes, pero sí creemos que pueden existir mayores beneficios con un ETF que con un fondo indexado. De la misma forma que un fondo indexado mejoró los costos y los cargos fiscales de un fondo mutuo, un ETF mejoró los costos y los cargos fiscales de un fondo indexado. Esto se debe en gran parte a que las transacciones que se realizan para comprar o vender activos dentro del fondo generan muchos menos eventos imponibles, ya que un gran volumen de estas transacciones son in-kind. Esto lo explicamos al detalle en el video donde hablamos cómo se calcula el precio de un ETF que te dejaremos en la casilla de descripción. Pero en resumen, las acciones de un ETF son iguales a las acciones de las compañías dentro del ETF y cambiar una por otra no genera un evento de compra o venta. Por ejemplo, digamos que un ETF está conformado por 3 acciones, Apple, Nvidia y Google. Si esas 3 acciones representan una acción del ETF, significa que tienen el mismo valor. Para crear una acción del ETF, simplemente se toman del mercado una acción de Apple, una de Nvidia y una de Google y se entrega una acción del ETF. Caso contrario, si se quiere remitir una acción del ETF, se toma esa acción del mercado y se entregan las acciones de Apple, Nvidia y Google. Ese tipo de transacción se llama in-kind porque no genera un evento de compra o venta, sino más bien un intercambio entre activos que son esencialmente lo mismo. Obviamente, sí existen momentos en el que el emisor del ETF tiene que generar una compra o una venta en el mercado, pero esto lo hacen en lotes de miles y simplemente sostienen lotes de ambos grupos de acciones, por lo que la mayoría del volumen de las transacciones se realizan in-kind. Eso genera menos eventos imponibles, reduciendo la responsabilidad fiscal del ETF y por ende del inversor.
En nuestro caso preferimos los ETFs 100%, específicamente los ETFs indexados. Principalmente porque nos da un mayor control en la entrada y la salida del fondo, aunque nosotros somos prácticamente solo de comprar, ya que estamos en nuestra etapa de acumulación y nuestro horizonte de tiempo es muy largo. Pero sí hemos cambiado un fondo una que otra vez y bueno, esos los hemos vendido y ha sido mucho más flexible en ese contexto. También somos bastante activos en la venta de primas y esto es algo que no se puede hacer con fondos indexados. No es que sea algo que sea un deal breaker para nosotros, pero poder vender opciones conservadoras sobre nuestra posición nos ayuda mucho para generar un mayor retorno neto. Y por supuesto nos gusta el hecho de que se pueden comprar los fondos desde cualquier lado y no tiene que ser directamente desde el broker emisor para evitar las comisiones. Dicho todo esto, no creemos que exista una gran diferencia a largo plazo entre invertir en un fondo indexado y un ETF indexado si se replica el mismo índice porque, como dijimos, se está invirtiendo en exactamente los mismos activos, solamente que a través de dos productos un tanto diferentes en la superficie. Cuéntanos en los comentarios si prefieres los fondos indexados, los ETFs o incluso los fondos mutuos activamente gestionados y el por qué. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.